Francesco Bagnaia acabó desquiciado después del Gran Premio de Qatar. Él mismo y también todo el equipo de Ducati habían afirmado que en el circuito de Losail sería donde podríamos ver su mejor versión, ya que es el primer circuito donde a priori tiene ventaja, ya que se adapta mucho mejor a su estilo de pilotaje que al de Marc Márquez, quien tan solo había logrado ganar allí una vez, y fue hace más de una década, en el año 2014. Pero Pecco se vio superado en todo momento, y siguió sin encontrarse cómodo con la Desmosedici GP25. El sábado sufrió una caída en la clasificación que le hizo salir 11º, y en la Tissot Sprint no pudo pasar del 8º lugar. El domingo, en cambio, sí que remontó hasta acabar en la 3ª plaza, subiéndose al podio, y después recibió la noticia de la sanción a Maverick Viñales, que le hizo escalar hasta la 2ª posición y obtener 4 puntos más. Sin embargo, la cara del turinés era un poema. Ni se inmutó, y siguió mostrándose visiblemente preocupado por haber quedado tan lejos de su compañero de equipo, a pesar de que mucha gente colocaba al 63 minutos como el favorito para la victoria. Y reconoció que tiene mucho trabajo por delante, y muchas cosas a mejorar. Además, también afirmó que seguirá pidiendo ayuda a su mentor, Valentino Rossi, quien estuvo presente en Qatar, y estuvo hablando con él. Estoy contento de que Vale esté aquí y sabía que vendría, así que estoy contento. Esta noche o mañana, si tengo la oportunidad, iré a hablar con él porque sé que fue a la pista a ver y el ojo de Vale seguro que tiene algo extra. Normalmente, lo hacemos por teléfono, esta vez tengo que esperar a que termine con su equipo, aseguró Bagnaia, dejando claro que necesita ayuda externa para poder superar a Márquez y encontrar una solución a sus problemas. Y confía plenamente en la experiencia de su compatriota, la mayor leyenda de MotoGP, para poder acabar ganando a Marc y conquistar su 3er campeonato en la categoría reina. Bagnaia confirma las especulaciones. Durante las últimas semanas ya se había especulado insistentemente, y se había afirmado que Rossi estaba ayudando a Bagnaia, sobre todo, a nivel mental, después de un inicio de temporada un poco frustrante para él. Y el ex del Prima Pramac Racing ha acabado confirmando que el doctor es uno de sus principales aliados. Francesco Bagnaia llegó al Gran Premio de Qatar con la esperanza de redimirse tras un inicio de temporada complicado. El circuito de Losail, con sus largas rectas y curvas rápidas, se presentaba como el escenario ideal para que el piloto italiano demostrara su destreza y recuperara la confianza perdida. Sin embargo, desde las primeras sesiones de entrenamientos, las sensaciones no fueron las esperadas. La Desmosedici GP25, que en teoría debía ser una evolución significativa respecto a su predecesora, no terminaba de adaptarse al estilo de pilotaje de Bagnaia. La moto mostraba un comportamiento errático en las curvas rápidas, y la falta de tracción en la salida de las mismas complicaba aún más la situación. Durante la clasificación del sábado, una caída en los últimos minutos relegó a Bagnaia a la 11ª posición en la parrilla de salida, un lugar poco habitual para el vigente campeón. En la Tissot Sprint, las cosas no mejoraron. Aunque logró mantenerse en la lucha durante las primeras vueltas, la falta de ritmo y confianza con la moto le impidieron avanzar posiciones, finalizando en un discreto 8º lugar. La frustración era evidente en su rostro al regresar al box, consciente de que algo no estaba funcionando como debería. El domingo, en la carrera principal, Bagnaia mostró una mejor versión de sí mismo. Con una salida agresiva y adelantamientos precisos, logró escalar posiciones hasta situarse en la 3ª plaza. Sin embargo, la distancia con respecto a su compañero de equipo, Marc Márquez, era notable. El piloto español, en su primera temporada con Ducati, había demostrado una adaptación sorprendente, liderando la carrera con autoridad y marcando tiempos de vuelta impresionantes. La estrategia de Márquez, que incluyó conservar el neumático delantero en las primeras vueltas para atacar al final, resultó ser la clave de su victoria Citroën Zero News 1.5. Tras la carrera, una penalización a Maverick Viñales por infringir los límites mínimos de presión de neumáticos elevó a Bagnaia a la 2ª posición. Sin embargo, lejos de mostrar satisfacción, el piloto italiano mantenía una expresión seria y preocupada. Sabía que, a pesar del podio, había mucho trabajo por delante para alcanzar el nivel de su compañero de equipo. Bagnaia reconoció la necesidad de buscar ayuda externa para superar sus dificultades. Valentino Rossi, su mentor y figura clave en su desarrollo como piloto,
estuvo presente en Qatar y mantuvo conversaciones con él. Rossi, consciente de la presión que enfrenta Bagnaia, expresó su confianza en que el piloto italiano pueda dar ese 5% adicional necesario para competir al más alto nivel Citroën 0 Search 2. La situación dentro del Team Ducati es compleja. La llegada de Márquez ha generado una dinámica interna intensa, con dos pilotos de alto nivel compitiendo por la supremacía. Mientras Márquez continúa adaptándose y mejorando su rendimiento, Bagnaia enfrenta el desafío de recuperar la confianza y encontrar la configuración adecuada para su Desmosedici GP25. En las próximas carreras, será crucial para Bagnaia y su equipo trabajar en la puesta a punto de la moto y en la estrategia de carrera. La colaboración con Rossi y el análisis detallado de los datos serán fundamentales para identificar las áreas de mejora y cerrar la brecha con Márquez. La temporada es larga, y aunque el inicio no ha sido el esperado, Bagnaia tiene la experiencia y el talento necesarios para revertir la situación. Con determinación y el apoyo adecuado, puede volver a luchar por la victoria y demostrar por qué es uno de los pilotos más destacados de MotoGP. El inicio de la temporada 2025 de MotoGP ha sido una montaña rusa emocional para Francesco Bagnaia. Después de un 2024 donde perdió el título en las últimas carreras, el piloto italiano llegó a la nueva campaña con la determinación de reconquistar la corona. Sin embargo, la llegada de Marc Márquez al equipo Ducati ha añadido una nueva dimensión al desafío. En las primeras carreras, Bagnaia ha mostrado destellos de su talento, pero también ha enfrentado dificultades. En Qatar, una caída en la clasificación lo relegó a la 11ª posición en la parrilla. Aunque logró remontar hasta la 3ª posición en la carrera principal, la penalización a Maverick Viñales lo ascendió al 2º lugar. A pesar de este resultado, Bagnaia no ocultó su frustración por no poder competir al nivel de Márquez, quien dominó la carrera con autoridad. La Desmosedici GP25, aunque potente, ha presentado desafíos para Bagnaia. La adaptación a las nuevas características de la moto y la necesidad de encontrar una configuración óptima han sido temas recurrentes en sus declaraciones. El piloto italiano ha reconocido que aún hay áreas en las que necesita mejorar, especialmente en la frenada y el paso por curva. La relación entre Bagnaia y Márquez ha sido cordial, pero competitiva. Ambos pilotos han trabajado juntos durante la pretemporada para desarrollar la moto, compartiendo impresiones y buscando el mejor rendimiento posible. Sin embargo, una vez comenzada la temporada, la rivalidad se ha intensificado. Bagnaia ha señalado que, aunque Márquez minimice sus expectativas, lo considera uno de sus principales rivales en la lucha por el título. La presencia de Valentino Rossi en el paddock ha sido un apoyo importante para Bagnaia. El piloto italiano ha buscado el consejo de su mentor para superar las dificultades y encontrar la motivación necesaria para competir al más alto nivel. Rossi, con su experiencia y conocimiento, ha sido una figura clave en el desarrollo de Bagnaia como piloto. A medida que avanza la temporada, Bagnaia enfrenta el desafío de adaptarse a la nueva dinámica del equipo y encontrar la consistencia necesaria para competir por el campeonato. La competencia es feroz, y cada carrera presenta una nueva oportunidad para demostrar su valía. Con determinación y trabajo en equipo, Bagnaia busca recuperar su lugar en lo más alto del podio y reafirmar su posición como uno de los mejores pilotos de MotoGP. El calendario de 2025 empezó a mostrar un patrón que ni los más veteranos en el paddock esperaban con tanta contundencia. Las primeras 4 carreras cayeron todas en manos de Marc Márquez, en una racha demoledora que sacudió no solo el campeonato sino también el interior del propio Team Ducati. Francesco Bagnaia, quien había sido el rostro visible del proyecto durante años, empezó a notar el desplazamiento silencioso de los focos hacia su nuevo compañero. El dominio de Márquez, lejos de parecer un destello aislado, se consolidaba con cada circuito. En Portimao, segunda cita del calendario, Bagnaia logró mantener un ritmo más constante, pero la diferencia con Márquez volvió a ser notable. Mientras, Pecco lidiaba con una moto que parecía exigir una forma distinta de pilotar respecto al curso anterior, Márquez parecía haber desbloqueado desde el primer día los secretos de la Desmosedici GP25. Su estilo agresivo, con entradas tardías y salidas rápidas, lograba someter a la máquina sin grandes quejas.
Donde Bagnaia pedía reajustes y afinaciones milimétricas, Márquez simplemente pilotaba. En Argentina, el escenario fue incluso más doloroso para Bagnaia. Las dificultades en la gestión del neumático trasero y la estabilidad en aceleración lo mantuvieron fuera del podio, mientras Márquez volaba sin resistencia. La frialdad con la que ejecutó la carrera, sin cometer errores, comenzó a despertar comentarios en los círculos más internos de Ducati. ¿Había perdido Bagnaia la ventaja psicológica dentro del equipo? ¿Estaba su liderazgo en peligro real? Desde el muro, Gigi Dall'Igna observaba con una expresión que oscilaba entre el entusiasmo y la preocupación. Por un lado, su proyecto brillaba como nunca con la llegada del 8 veces campeón. Por el otro, el equilibrio interno del team comenzaba a resquebrajarse. No era fácil sostener dos gallos en un mismo corral, especialmente cuando uno de ellos empezaba a mostrarse claramente más afilado, más letal. Austin representó el golpe más duro hasta el momento. En un trazado que históricamente favorecía a Márquez, Bagnaia había soñado con dar un paso al frente, pero la realidad fue otra. Una mala elección de neumáticos y un ritmo inferior durante toda la carrera lo alejaron de la cabeza. Terminó en cuarta posición, masticando impotencia mientras Márquez alzaba su tercer trofeo consecutivo con la Desmosedici. Ese día, algo cambió en los gestos de Bagnaia. Su mirada ya no tenía la convicción de las temporadas pasadas. Parecía buscar respuestas más allá de la pista, intentando encontrar un punto de apoyo que le devolviera la sensación de control. En Jerez, territorio que debería haber sido más favorable, las cosas no mejoraron para él. A pesar de una salida prometedora y un primer stint agresivo, Bagnaia se desinfló cuando Márquez empezó a presionar. La presión no fue física ni mecánica, sino psicológica. Cada vuelta que el catalán recortaba era una puñalada invisible. Finalmente, Bagnaia terminó segundo, cruzando la línea con una diferencia de más de 5 segundos. 4 de 4 para Márquez. Ninguna para el vigente campeón. Los gestos en el box de Ducati eran cada vez más contenidos. Las celebraciones, menos efusivas. Incluso los técnicos que solían rodear a Bagnaia parecían comenzar a gravitar en torno a la otra esquina del garaje. En declaraciones a los medios, siempre mesurado, Bagnaia habló de seguir trabajando, de que la temporada era larga, de que había margen para la mejora. Pero en privado, el piloto comenzaba a manifestar un desgaste interno que no era habitual en él. La confianza en la Desmosedici GP25 se desmoronaba. Las sensaciones que le habían llevado al título 2 veces ya no estaban allí. Lo que antes era una conexión natural entre piloto y máquina ahora era un diálogo lleno de interferencias. La moto no obedecía como antes. El tren delantero seguía sin darle las sensaciones necesarias, y eso minaba su estilo, basado en frenadas tardías y una entrada quirúrgica en curva. Márquez, en cambio, parecía exprimir la GP25 como si la hubiera pilotado durante años. Gigi Dall'Igna empezaba a enfrentarse a una paradoja inesperada. El fichaje de Márquez había sido una jugada maestra desde el punto de vista deportivo, pero estaba causando tensiones profundas dentro del team. Bagnaia, el rostro del proyecto italiano, el hombre que había devuelto la gloria a Ducati, se sentía desplazado. Y no solo en pista. En las reuniones técnicas, la palabra de Márquez comenzaba a tener más peso. Su capacidad para traducir sensaciones en datos útiles resultaba impresionante, y su historial lo legitimaba. En los corrillos del paddock empezaban a circular rumores de que el ambiente en el box no era tan armonioso como se quería proyectar. La presencia de Valentino Rossi en varias de las citas iniciales no era casual. El mentor trataba de sostener anímicamente a su pupilo, de devolverle la calma, de recordarle que una temporada no se define en 4 carreras. Pero incluso Rossi sabía que lo que estaba ocurriendo iba más allá de lo deportivo. Era un cambio de era. Márquez no era un compañero más. Era una tormenta que había llegado para cambiarlo todo. Ducati, mientras tanto, celebraba. 4 victorias, liderazgo en el campeonato, una moto competitiva. Pero bajo esa superficie de éxito, se gestaba un dilema. ¿Podría el team sostener a 2 pilotos campeones sin que uno de ellos se quebrara? ¿Sería capaz Bagnaia de reponerse a este golpe emocional y técnico?
Las siguientes carreras se antojaban vitales. No solo para sumar puntos, sino para recuperar autoridad. Porque si Márquez seguía ampliando su ventaja, el campeonato se escaparía antes del parón de verano. Y con él, quizás, también la estabilidad interna del equipo. La quinta cita del calendario, Le Mans, no cambió demasiado la narrativa que ya se había venido construyendo desde Qatar. Marc Márquez volvió a estar en la punta desde los primeros entrenamientos libres, y aunque en carrera no dominó de principio a fin, su gestión del ritmo, la forma en que supo atacar en el momento justo, y su capacidad para administrar la goma trasera fueron, otra vez, diferenciales. Francesco Bagnaia, que había trabajado incansablemente junto a su grupo técnico durante los días previos, se encontró nuevamente en la posición de persecución. Esta vez, el segundo lugar llegó con esfuerzo, pero también con resignación. Cada vez que subía al podio, lo hacía mirando al suelo. En su mirada ya no había rabia ni frustración. Había algo peor, aceptación. Esa aceptación, esa especie de rendición no declarada, fue percibida por su entorno más cercano. El rostro de Gigi Dall'Igna en el Parc Fermé, a pesar de la celebración del nuevo doblete de Ducati, evidenciaba una grieta. El objetivo era claro, ganar. Pero el costo de ese éxito comenzaba a sentirse dentro del box. Bagnaia, acostumbrado a tener el control, al menos simbólico, del proyecto, empezaba a ser tratado como el segundo hombre. Era una sensación sutil, pero creciente. Ya no era el primero en probar los nuevos componentes, ya no era el que lideraba las reuniones de feedback. Márquez, con su carácter, su experiencia y, sobre todo, sus resultados, se había convertido en el eje del team. En Mugello, donde el año anterior Bagnaia había dado una exhibición frente a su público, los tifosi lo esperaban como un héroe dispuesto a reconquistar el trono. Pero la presión se notó desde el primer minuto. En los entrenamientos libres, fue constantemente superado por Márquez. En la clasificación, aunque logró una buena vuelta, no pudo con el tiempo demoledor del español. En carrera, lo intentó, y de hecho se mantuvo cerca durante buena parte del primer tramo, pero una vez más, Márquez se despegó con una facilidad pasmosa a medida que los neumáticos bajaban su rendimiento. En el parque cerrado, entre los vítores de la afición local, Bagnaia se esforzaba por sonreír, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. Mugello debía haber sido su redención. Fue, de nuevo, un escenario de impotencia. Fue después de esa carrera que Valentino Rossi decidió intervenir de forma más activa. Hasta entonces, había mantenido un rol más observador. Aparecía en el paddock, hablaba brevemente con su pupilo, y se marchaba. Pero tras Mugello, se quedó más tiempo. Participó en las reuniones técnicas, entró al Hospitality de Ducati, se encerró con Bagnaia en el camión del piloto durante largos ratos. Rossi entendía mejor que nadie lo que estaba ocurriendo. Había vivido algo similar cuando, en su segunda etapa en Yamaha, vio como su compañero Lorenzo comenzaba a tomar protagonismo. Sabía que el declive emocional de un piloto no siempre tiene que ver con la velocidad, sino con la percepción de pertenencia, con el lugar que uno ocupa dentro del ecosistema del equipo. Y Bagnaia sentía, cada vez más, que ese lugar se estrechaba. Valentino no intentó cambiar el entorno. Sabía que Márquez era ya una fuerza imparable dentro del box, y que Ducati no podía darse el lujo de priorizar sentimentalismos. Lo que hizo fue tratar de reconectar a Bagnaia con la esencia de lo que significa competir. Le recordó que los campeonatos no se ganan solo con velocidad, sino con inteligencia, con resiliencia, con capacidad de adaptarse. Le habló no como leyenda, sino como alguien que también había tenido que replegarse, reinventarse y volver. Le recordó que su valor no dependía de una moto, ni siquiera de los resultados inmediatos. Le recordó que aún podía cambiar la historia de esta temporada. Y en Sachsenring, por fin, se vio un cambio. Bagnaia llegó con otra actitud. Más centrado, más ligero. Se le vio bromear con su equipo, sonreír con naturalidad, mostrarse más suelto incluso frente a la prensa. Los entrenamientos fueron bien, la clasificación mejor, y en la carrera, por primera vez en la temporada, lideró varias vueltas. Aunque Márquez lo superó finalmente en los últimos compases, el gesto de Bagnaia al bajar de la moto fue distinto. Aplaudió.
Sonrió. Miró a su equipo con gratitud. Ese día, no ganó. Pero tampoco perdió. Recuperó algo mucho más importante, la sensación de que podía pelear. Desde ese punto en adelante, la temporada cambió de tono. Márquez seguía fuerte, pero ya no invencible. Bagnaia comenzó a entender mejor la Desmosedici GP25. Se adaptó. Dejó de luchar contra la moto y empezó a fluir con ella. Sus salidas fueron más agresivas, sus estrategias más calculadas. Aprendió a copiar algunos de los comportamientos de su compañero, pero sin perder su estilo. Y los resultados llegaron. Un par de podios consecutivos y una victoria en Assen lo devolvieron a la conversación por el título. La diferencia de puntos aún era considerable, pero ahora había esperanza. Lo que más sorprendía a los ingenieros y técnicos de Ducati era la forma en que Bagnaia había recuperado su enfoque. Ya no exigía el protagonismo. Simplemente trabajaba. Día tras día. Sesión tras sesión. Su presencia era constante, meticulosa, casi silenciosa. Había dejado de compararse con Márquez. Se concentraba en sí mismo. En exprimir lo que tenía, en entender cada componente, en trabajar con su equipo como un bloque unido. No necesitaba gritar. Su pilotaje hablaba por él. Gigi Dall'Igna, que había vivido la tensión de los primeros meses, respiró más tranquilo al ver que el equilibrio interno comenzaba a estabilizarse. La dinámica ya no era la de un líder desplazado por un intruso. Era la de dos campeones con personalidades distintas, dos formas de entender la velocidad, coexistiendo en un mismo entorno. La rivalidad seguía, pero se había transformado. Ahora era competitiva, no destructiva. Valentino, mientras tanto, continuaba en la sombra. Sin protagonismos. Sin necesidad de aparecer en todas las fotos. Pero su influencia seguía allí, como un ancla emocional para Bagnaia. Su presencia, más que técnica, era espiritual. Era el recordatorio constante de que lo importante no era derrotar a Márquez, sino no dejar que la presión lo destruyera por dentro. La temporada aún tenía muchas carreras por delante. Márquez seguía liderando el campeonato, pero Bagnaia se mantenía en la pelea. Y lo más importante, había vuelto a disfrutar. Había recuperado el amor por la moto, por la lucha. Ya no miraba a su compañero con recelo, sino con respeto. Sabía que la batalla sería dura, pero también sabía que podía darla. Que había aprendido a convivir con la sombra de un gigante sin dejar de ser el mismo. En el fondo, quizás ese era el verdadero triunfo. Porque los títulos son importantes, pero lo son más aún las batallas que uno libra consigo mismo. Y Bagnaia, con la ayuda silenciosa pero firme de Rossi, con su propio carácter reconstruido entre decepciones y esfuerzo, había encontrado el modo de seguir adelante. No como el campeón que fue, sino como el guerrero que aún podía ser.